¿Vamos a hablar de economía? Vamos a hablar de economía. Creo que ya está en línea el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el licenciado José Simonella. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo va? José. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo andan? Bien. Yo los escucho perfecto, ¿eh? Perfecto. Nosotros también te escuchamos perfecto, Pepe. Perfecto. Bien, Pepe, a ver, esta novela de la deuda, ¿cuándo termina? Hoy escuchamos a uno de los dueños, se supone que es la cabeza de uno de los grupos que eventualmente demandaban del acuerdo en la República Argentina, diciendo de que esto hay que arreglarlo ya definitivamente porque no se pueden entrar en un desfoduro para que la Argentina tenga dificultades. Y hablaba de que el problema es de 3.000 millones de pesos. Si son 3.000 millones de dólares, perdón, 3.000 millones de dólares, digo, ¿cuál es el tema por el que no se termina arreglando esto? Me parece que está en medio de una negociación, llegando a los tramos finales de una negociación. Daría la impresión que no es por los 3.000 millones, porque el plazo es lo suficientemente largo como para que eso Argentina lo pueda pagar. Así que no está la justificación ahí. Yo creo que están llegando al final de una negociación donde los acreedores internacionales lo que están pidiendo es mejoras en las cláusulas jurídicas, más que en las cuestiones económicas. Y es donde el gobierno no quiere ceder fundamentalmente en esto que le llaman la cláusula Pacman, no es una cláusula, digamos, bastante técnico el tema, pero es la posibilidad que se ha guardado el Estado de acomodar las ofertas del canje o la aceptación de las ofertas del canje de modo tal de poder sumar las cláusulas de acción colectiva, que son aquellas cláusulas que los títulos tienen y que permiten exigir a quien no haya entrado al canje en caso de que se logren los mínimos de aceptación en esas cláusulas previstas, que en algunos casos es del 66% y en otros títulos es del 85%. Lo que el gobierno ha guardado una cuestión jurídica de decir, bueno, si yo tengo que acomodar algún título, dejar de considerar algún título para llegar a esas cláusulas y que obligaría al resto de los tenedores a tomarlo, aceptar la reestructuración, ahí es donde está la discusión. El presidente hoy habría trascendido que ha dicho que si él está dispuesto a aceptar las cláusulas que en el mercado internacional se acepten. Bueno, ojalá, yo creo que vamos a llegar en algún momento, en algún punto, a un acuerdo. No sería racional que entremos en default por tan poca cosa, digamos. También, en esta cuestión de dichos, escuché a Guzmán decir los otros días que, que era la máxima oferta que se podía hacer si no peligraba un recorte en las jubilaciones. ¿No pareció muy serio eso, o a muchos no le pareció muy serio? ¿Tenía entidad decir eso, José? No tiene entidad decir que, porque en realidad los acreedores internacionales no están pidiendo ningún condicionamiento desde el punto de vista de un plan. Probablemente tenga sentido cuando se comience a hablar de la renegociación del préstamo más grande, que es el de nuestro principal acreedor, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, probablemente el Fondo Monetario Internacional, para darnos un plan extendido en el tiempo, porque recordemos que los vencimientos del Fondo Monetario Internacional están concentrados en muy pocos años, para extender ese plazo, seguramente nos va a pedir algunos esfuerzos fiscales, y uno podría ser de jubilado como podría ser otro, ¿no? U otros, no necesariamente uno. Van a pedir un esfuerzo fiscal para garantizar que el Estado va a poder recaudar lo suficiente como para poder honrar los compromisos que asume cuando tenemos una historia que no nos juega a favor nuestro, en realidad. Claro. Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner aparentemente le ha dado el aval a la gestión de Fernández y de Guzmán con respecto al tema de la deuda, lo cual de alguna manera implica de que el kirchnerismo no va a hacer tanta oposición con respecto al resultado final. Ahora, arrancamos en 39, estábamos ofreciendo 53,50. Hay una diferencia de aproximadamente 15 a 11, 12, 15 mil millones entre lo que se pretendía en un momento y lo que se puede llegar a cerrar. El impacto de esa diferencia hacia el futuro, ¿cómo la ves
cómo puede originar esto o esmerilar esto el futuro de, digamos, de la pospandemia desde el punto de vista económico. A ver, Ricardo, la propuesta original no era aceptable, digamos, ¿no? Bajo ningún punto de vista, me parece que alguna vez lo hemos charlado, Sí. Digamos, que te quieran pagar el 30 y pico % de lo que te deben y que te lo empiecen a pagar de acá a 5 años, con 4 años de gracia, que donde no devengaba interés ni se pagaba nada, era un absurdo, porque era que en ese tiempo el acreedor litigaba en las Cortes de Nueva York y en ese tiempo resolvió un juicio con una tasa mucho más alta. Así que esa primera propuesta no hay que considerarla como una propuesta lógica ni válida. Esta propuesta sí, por eso es que uno cree que ya están en zona de arreglo, como dicen en los aeropuertos, cuando un avión está llegando a zona para aterrizar. Me parece que están en zona, están discutiendo en lo que sería un partido de póker las últimas cartas, a ver quién logra sacar un pedazo más, un pedazo menos, o una mejora más, una mejora menos, pero se va a llegar a un acuerdo. En cuanto al esfuerzo para Argentina, la verdad que uno tiene que ver lo que se ahorra Argentina. Argentina ahorra una parte muy importante, aún con lo que nos piden los acreedores internacionales, pero fundamentalmente se gana mucho tiempo, ¿no? Esta propuesta, digamos, que no está siendo cuestionada en cuanto a la gracia, digamos, al periodo de gracia, donde los intereses el primer año no se pagan, pero sí se devengan, pero devengan intereses muy bajos. Los 4 primeros años, digamos, le da un desahogo al gobierno lo suficientemente importante como para poder concentrarse en un plan post-pandémico y no tener que preocuparse por la deuda. Lo importante es que en estos 4 años, casi 5 años que le quedan, donde no va a tener que afrontar a aporte de capital, porque la reestructuración interna de la deuda local también va a copiar ese mismo modelo y va a tener un grado de aceptación muy elevado si se aprueba el proyecto tal cual fue enviado del Congreso. Y lo que quedaría es ver qué pasa con el Fondo Monetario Internacional, pero uno entiende que en el marco de la pandemia, de la crisis mundial y demás, el Fondo Monetario Internacional también podría darle algún grado de oxígeno, digamos, a la deuda argentina. Así que en lo que le queda de gestión a este gobierno no va a tener que enfrentar vencimientos significativos, muy poco interés se va a pagar y casi no va a pagar capital. Con lo cual, acá sí hay un tema importante, Ricardo y José, es que el gobierno en ese tiempo, los argentinos, tenemos que hacer los ajustes necesarios, macroeconómicos, no necesariamente en el bolsillo de la gente, pero sí ajustes macroeconómicos que habrá que diseñarlo muy bien para que no sufran siempre los mismos. Y en esos 4 años tenemos que de nuevo, recuperar la posibilidad de conseguir financiamiento internacional para que los próximos vencimientos, aquellos que empiezan después del 2025, 2024, comiencen a tener lo que se conoce como rollover, es decir, que uno se puede endeudar para pagar parte de esos vencimientos. Así que me parece que lo central es yo creo que se debería llegar a un acuerdo, sería una necesidad de parte del gobierno no hacerlo, y me parece que nos daría el oxígeno suficiente como para poder salir de la pandemia y comenzar a acomodar los números macroeconómicos como para que en 3 o 4 años podamos volver a los mercados de crédito y así, digamos, volver a, cuando haya vencimiento, volver a endeudarnos para poderlo pagar. Sin que esto implique un endeudamiento creciente, pero por lo menos no un esfuerzo para pagar toda la deuda, porque la realidad es que los países por lo general no cancelan su deuda. Se vuelven a endeudar, vuelven a hacer lo que técnicamente se llama como rollover. Dicho esto, y por lo que estaba aventurando de que podría casi con certeza llegarse a un acuerdo, esto daría el plafón para que de ese modo, alivianada la carga en estos años que vienen, la economía y tras la pandemia, lo que va a dejar como desastre la pandemia al margen del mundo, en nuestro país, estamos hablando de Argentina, pero le sea un camino un poquito más allanado para poder comenzar a reactivar el aparato productivo. Yo creo que la renegociación de la deuda y la salida, digamos, y el no entrar en default son condiciones necesarias, pero no suficientes. Ajá. Me parece que los argentinos tenemos que trabajar mucho, tanto desde la cuestión de darle certidumbre y de los desafíos macroeconómicos que se están planteando como consecuencia de la emisión
para poder dar paliativos, como consecuencia de la presión tributaria, como los desafíos en tipo de cambio por la brecha entre el dólar oficial y los dólares que se conocen como libres, esos, digamos, en el mercado de la bolsa, donde uno puede comprar dólares de manera legal. Esa brecha es muy significativa, presiona mucho, retarda la liquidación de los exportadores e incentiva la liquidación de los importadores. O sea, hay muchos desafíos que tiene la economía argentina, pero fundamentalmente hoy tiene uno desde el punto de vista de la economía real, y es tratar que el entramado productivo no se siga resintiendo y por ende el empleo formal no se siga cayendo, porque si no va a ser muy complicado reestructurar esta economía. Así que, digo, en la dimensión real hay un desafío enorme, y más allá que el presidente ha dicho que no está de acuerdo con los planes, yo en lo personal creo que es necesario un plan, no porque sea la solución, digamos, definitiva de los problemas, pero sí es una guía para los actores económicos, tanto para los inversores como para los ahorristas y demás. El gobierno rápidamente debe despejar algunas dudas. Los ahorristas tienen dudas de qué va a pasar con sus depósitos cuando el sistema financiero ha estado más líquido que nunca. Vos fijate lo que es una incongruencia por lo que es no tener un plan y no tener un mensaje político claro. Es decir, los ahorristas están preocupados por sus depósitos en pesos de dólares cuando la liquidez del sistema bancario es del 67%. Claro, hay un tema no resuelto con el déficit cuasi fiscal, la cantidad de LELIQ y demás, y los ahorristas temen porque, digamos, en experiencias anteriores han sufrido una pérdida muy significativa. Así que me parece que el gobierno tiene que ir despejando esto, tiene que brindar certidumbre. Para eso necesita, en primer lugar, tener un plan. Y en segundo lugar, o en primer lugar, tener un acuerdo y después un plan, como quieras ponerlo, tener un acuerdo con las fuerzas políticas. Comenzando por las cuestiones internas que deberían coordinar, digamos, el partido gobernante, las cuestiones, por lo menos los ejes centrales en los cuales no se van a cuestionar, ¿no? Y por otro lado, acuerdos tanto con la oposición como con los sectores productivos, los sectores, digamos, tanto del campo, de la industria, del sector financiero y, por supuesto, los sectores de trabajadores. Porque los desafíos son muy grandes, porque las incertidumbres son muy grandes, porque las preocupaciones son muy grandes. Así como el trabajador está preocupado por lo que le erosionó todo el proceso inflacionario de sus ingresos y que todavía no ha podido entrar en paritaria, del otro lado, el empleador está muy preocupado porque si esas paritarias se dispararan, no las podría afrontar. Así que necesitamos un marco de certidumbre, y tiene que comenzar por lo político, dando certidumbre política para los ahorristas, para los trabajadores, para los inversores, porque aún estamos tan complicados que aún los que pueden no gastan, y aún los que podrían tener sus ahorros en el sector financiero muchas veces los sacan por temor, y es plata que desaparece, que va a las cajas de seguridad, se va abajo del colchón, etcétera, etcétera, y no permite lo que los economistas llamamos tener el multiplicador del crédito, es decir, que esa plata de ese ahorrista pueda ser prestada a una actividad productiva y de ahí generar un mejor nivel de actividad. Ahora, Pepe, vos has hecho un diseño perfecto, es decir, José lo ha hecho, yo diría que es un calco perfecto desde el punto de vista económico de lo que puede llegar a suceder. Ahora bien, hoy estamos frente a una caída del 20% de la producción, venimos del 26 al 20, un déficit fiscal del 38, de incremento del 38%, y vos hablabas algo interesante de esto. Está bien, la emisión ha sido producto de muchas cosas. La pandemia decíamos con José al comienzo del programa, da lugar para cualquier tipo de artilugios y de movimientos económicos. Esto ha originado una emisión realmente fantástica, fantasmagórica, diría yo. Ya hay creo que 700.000, 800.000 millones de LELIQ. Y todavía hay una emisión de 1 billón aproximadamente de pesos que van a ir o que ya están en el mercado. La pregunta que yo hago es lo siguiente, y que te hago es la siguiente. ¿Se van a rescatar las LELIQ al 38% o definitivamente el gobierno va a optar por un plan Bonex? A ver, el monto del LELIQ es muy significativo, pero digo, si uno ve la foto,
la foto marca una emisión realmente muy impresionante. Hay un estudio de Orlando Ferrer, o un cuadro de Orlando Ferrer, que dice que el gobierno ha recibido la misma cantidad de dinero de parte del Banco Central que lo que recaudó de impuestos el mes anterior. Esto marca a las claras cómo se está financiando el gasto que se ha visto incrementado como consecuencia de la pandemia y donde la recaudación se ha desplomado de manera muy significativa. Entonces, la emisión es muy significativa. Ahora, así como el gobierno anterior dejó una herencia complicada en nivel de actividad, en expectativa y una serie de cosas, dejó una muy baja monetización. Digamos, el M2 de la economía estuvo a valores mínimos. Es decir, para hacerlo fácil a la gente, con todo el dinero que se ha emitido hasta ahora, tenemos la misma cantidad de agregado monetario que había en el 2011, digamos. El promedio del gobierno de Cristina. O sea, ¿es alto? Es alto. ¿Es preocupante? Bueno, si logramos dejarlo acá, no. El problema es, ¿por qué? Porque los deberes se habían hecho en años anteriores. Habíamos sufrido una caída de los agregados monetarios y ahora se ha recuperado. Una vez corta, perfecta. Ahora, el problema es para adelante. ¿Cómo hacemos en los meses que quedan, que son meses difíciles, para poder solventar el gasto público? Si se sigue manejando con emisión, entonces comienza ya a estar en zona de riesgo desde el punto de vista del exceso monetario, y en Argentina sabemos que esto ajusta por inflación y por tipo de cambio, porque una es consecuencia de la otra. Claro. Entonces, digo, ¿hay preocupación? Hay preocupación. ¿Hay condiciones objetivas para un plan Bonex? Yo creo que no. Por esto que hablábamos, no hay problema de liquidez hoy. Ahora, vos me decís, ¿me lo podés asegurar? ¿Me lo podés firmar? No, no me animo. Por eso hace falta que el gobierno dé un plan de credibilidad. Vos fíjate, no estamos cuestionando todo si va a venir un plan Bonex, no estamos cuestionando todo si va a haber peligro para los depósitos. Digo, cuando el sistema financiero tiene 67% de liquidez, tanto en pesos como en dólares, es decir, la mayoría de la plata de los ahorristas está líquida y está depositada en el Banco Central. Esas LELI que están ahí, que la contrapartida, obviamente, que es los depósitos de la gente, no son de la gente, son de los bancos. Entonces, lo que pueden llegar a tener problemas en ese modelo de plan Bonex es los bancos, digamos, que no le devuelvan la LELI a los bancos, que los bancos y que tengan que darle un instrumento para que lo den a los ahorristas, pero básicamente en pesos, con lo cual, digamos, no sería lógico, y menos si queremos reactivar condiciones para generar inversiones que devuelvan a dar trabajo en Argentina. Me da la sensación que hay que ponerle mucha atención a la economía real, que hoy la pata financiera con la reestructuración de la deuda se estaría solucionando, y hay que ponerle mucha atención a la economía real, mucha atención al empleo, mucha atención a que no sigan cerrando pymes, que no sigan cerrando comercio, porque cada persiana que se baja no solamente es una frustración para muchísima gente, sino que es un empleo formal que después cuesta muchísimos años, digamos, recuperar. Entonces, la verdad, Ricardo, tú me preguntas, ¿hay cuestiones objetivas? No debería haber cuestiones objetivas para tener miedo por los depósitos. ¿Se puede hacer? Todo se puede hacer. Y lamentablemente en Argentina tenemos muchísimos ejemplos de cosas mal hechas por los gobiernos. Entiendo que no sería necesario acudir a ello, y sería un error desde el punto de vista, digamos, económico, tomar una medida de ese tipo. José, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, José.